Muy buenas noches, les saluda Pablo Romero, Key Account Manager de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Sean bienvenidos al webinar Gestión por Resultados, una oportunidad para generar valor público, del programa de especialización en gestión pública organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Con nuestro programa analizará en detalle el marco legal vigente del nuevo Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Además, podrá identificar los principales hitos y situaciones que se presentan durante el proceso de contratación pública. Los invitamos a participar del inicio de clases del programa de especialización en gestión pública que inicia en este mes de marzo. Aprovecho para mencionar que este webinar se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, así como del diario Gestión. Sabemos que su aprendizaje es importante y por ello los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos relacionados con los programas. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación del webinar respondiendo una breve encuesta al finalizar el mismo. La dinámica que seguiremos esta noche será contar con la exposición del profesor Edgar Delgado Ortega por un lapso de 45 minutos y posteriormente daremos pase a la ronda de preguntas, las cuales podrán realizar vía el chat. A continuación, iniciaremos nuestro webinar, Gestión por Resultados, una oportunidad para generar valor público, a cargo de Edgar Delgado Ortega, a quien tengo el gusto de presentar. Edgar Delgado Ortega es jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Geofísico del Perú, en el Ministerio del Ambiente. Docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, ex jefe de la Unidad de Organización y Métodos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del INPE. Sin más preámbulo, lo invitamos a realizar su exposición, profesor Edgar. Adelante, por favor. Bien, buenas noches con todos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos en este webinar. A ver quiénes están conectados por el momento. Yo sé que se van a conectar más personas. A ver, está Carla, Pablo, Álvaro, Bruno, Carlos, César. Está Eduardo, Eloy, Félix, Flor, Jaime, Jamerson, José, José Luis, Lady, Lorena, Lucero, Maribel, Mela, Miriam, Müller, Miriam también, Percy, Rafael, Roberto, Robinson, Rosama, Vicente, Víctor Wilson, Jacqueline, Ika Guzmán, Luis Yucra. Muy bien, bienvenidos a este webinar. En realidad, hoy día vamos a tocar un tema muy interesante, y es el tema de la gestión por resultados, como una oportunidad para poder generar mayor valor público en las organizaciones del Estado. ¿Sí? Entonces, vamos a hoy día empezar con algunas láminas, un poco de reflexión, como yo siempre empiezo los cursos para poder evocar cómo es este proceso de la generación de valor público a partir de la generación de resultados, la gestión por resultados que estamos implementando en la administración pública. Entonces, voy a mostrarles un poco algunas láminas y luego yo voy a explicarles un poco cuál es digamos, vamos a interactuar en realidad a través de unas plataformas también a partir de sus comentarios, ¿sí? A ver, ¿se está viendo la pantalla o no? ¿Me confirmas? Creo que se perdió la pantalla. A ver, un ratito. Todavía no la vemos, profesor. ¿Ahora sí la miran? ¿Sí? ¿Sí? Ya, perfecto. Vamos a... Ya, ok, muy bien. Listo. Muy bien, entonces vamos a empezar con el webinar explicándoles todos estos temas, ¿sí? Genial. Así que vamos a abordar a partir de esta foto. Miren esta foto. Quiero que
que observen bien esta foto. Esta foto es de una niña de la serranía de nuestro querido Perú, ¿no? Y esta foto, en realidad, si ustedes se dan cuenta, evoca a veces un poco la realidad que viven algunos de nuestros conciudadanos, nuestros peruanos, los peruanos que están de repente en el interior del país. Y es el rostro, ¿no?, de un niño, de una niña en realidad, que está en condición de pobreza. Si ustedes se dan cuenta, su ropita, obviamente tiene su gorrito, ¿no? Pero de hecho que está sometida, digamos, a las condiciones climáticas, al frío o al calor también, ¿no? Porque a veces ustedes saben que la sierra cambia de un momento a otro la temperatura. Por otro lado, nadie sabe cuál es su nivel de alimentación, de salud, ¿no? Menos sabremos si en este momento de repente recibe algún tipo de estimulación temprana, ¿no? Como estamos acostumbrados de repente acá en la ciudad. Entonces, esta foto es importante que la tengamos en cuenta y quiero que en cada uno de ustedes pueda ustedes crear una historia, imaginarse cuál es el futuro de esta niña. ¿Qué es lo que le depara esta niña de acá a 20, 30 años? ¿Cuál será el futuro de esta niña? ¿No? Que puede ser la historia de cualquier peruano. Y aquí les presento la familia de esta niña. Esta niña, ven, esa es su familia, ahí está, como verán, esa es la casa donde vive la familia de esta niña, ahí está su hermanito, ¿no? Y la pregunta será, ¿esta familia tendrá recursos económicos? ¿O será una familia que está en condición de pobreza? O de repente, inclusive más, condición de pobreza extrema, ¿no? Y esto nos evoca nuevamente, ustedes pueden ir esbozando nuevamente, imaginándose cuál será la historia de vida no solamente de la niña, del niño o de la familia. ¿En qué trabajará el papá? ¿En qué trabajará la mamá? ¿No? Entonces, eso nos lleva también a reflexionar de la razón de ser o la razón por la cual el Estado interviene, actúa. Y es que actúa en múltiples escenarios, en múltiples ámbitos. Quiero que miren esta otra foto. Esta otra foto es una foto de niños que viven en la Amazonía de nuestro querido Perú. Ustedes ven la foto, yo les pregunto algo. ¿Estos niños tendrán acceso a la educación? ¿Tendrán acceso al servicio de salud? ¿Tendrán las condiciones de salubridad, servicios de agua, de desagüe? Es más, por su ropita, no sé, o sea, uno puede deducir muchas cosas, puede imaginarse. Y la otra pregunta que nos hacemos, ¿cuál será el futuro de estos niños? Porque el futuro de estos niños es el futuro del Perú. Porque cada uno de estos ciudadanos va a terminar configurando, digamos, parte del desarrollo económico y social de nuestro país. Por lo tanto, el enfoque que damos desde la gestión pública, desde la vocación de servicio que cada uno de nosotros como gestores públicos vivimos en el día a día, y nuestra razón de ser son ellos. Es decir, nosotros trabajamos para lograr resultados en ellos, en esa niña que hemos visto hace un rato, en esa familia que está en situación de pobreza, en estos niños que necesitan acceder a un servicio educativo, un servicio de salud de calidad. Entonces, aquí yo quiero hacer una interacción con ustedes, ¿ya? A través de la plataforma les estamos pasando un enlace del Slido, que es una plataforma a través del cual nosotros podemos compartir o acceder a la información, a una interacción, ¿ya? Una interacción. Básicamente yo necesito que ustedes, a través del enlace que les estamos pasando, a través del chat, ahí tienen el enlace, ¿ya? Se va a aperturar una página web de Slido, ¿ya? Y ustedes tienen que responder una pregunta en base a lo que hemos visto. Con una sola palabra, describan cuál es el futuro que ustedes visualizan en esos niños que estamos viendo en la fotografía. Estos son niños que viven en la zona de la Amazonía. ¿Cuál creen que va a ser el futuro de estos niños? ¿Sí?
A ver, escribamos rápidamente y de repente comparto los resultados. A ver, tenemos que interactuar. Esta es una sesión, un webinar, pero donde tenemos que compartir, digamos, lo que pensamos, nuestras experiencias también. Así es que, por favor, vayan escribiendo. No veo todavía resultados. A ver, vamos a ver. A ver. Muy bien. Por ejemplo, nos dicen que no hay inclusión. Eso lo pueden escribir por si acaso. Yo bien escribiendo, pero lo pueden escribir por si acaso. Ya están escribiendo. Voy a compartir esa pantallita. A ver, un ratito, vamos a escribirlo. A la pantalla que ustedes también lo están viendo, ¿eh? Ustedes también lo están observando. A ver. Vamos a compartir, ¿ya? Un ratito. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir esa pantalla del Slido. A ver, un ratito. La pantalla del Slido no me aparece. A ver, ¿dónde está la pantalla del Slido? A ver, ahora sí me debe aparecer. No me aparece el Slido. A ver, un ratito. Por alguna razón no me aparece. Pero vayan escribiendo, por favor, vayan escribiendo. Escriban. La idea es que compartamos. Brecha, necesidad, nos dicen, pobreza, incierto. Los que ya están escribiendo, por si acaso, ya pueden visualizar, en pantalla podemos visualizar estos resultados, ¿no? Estos resultados que no sé por qué no me aparecen aquí. A ver un ratito, voy a tratar de configurarlo rápidamente. A ver, vamos a tratar de configurarlo. A ver. Vamos a ver si ahora sí comparte. No sé por qué no se visualiza. A ver. Vamos a ver. Sí, ahora se está mirando, creo, se está observando. Se está observando en pantalla, se tiene que estar observando. Sí, justamente estamos viendo, si se ve, me dice Anali, muy bien. Estamos observando las palabras pobreza, incierto, desigualdad, muy importante. Estamos observando que es preocupante, abandono, no hay inclusión, así es, necesidad, vulnerabilidad, muy bien. Buenos aportes, limitaciones, pobreza económica moral. Miren qué palabra importante, pobreza moral, qué interesante. Sin futuro, crecimiento, resiliencia también, precariedad, desnutridos, uy, bien, qué interesante. Incertidumbre, enfermedad y desnutrición, frustración, poco alentador, ¿no es así? Así es, vulnerabilidad, necesidad, abandono. Muy bien, muy buena interacción, muy buena interacción. Frustración, genial. Carencias, completo abandono, desnutridos. Genial. Perfecto. Miren, sigan ingresando la percepción que tenemos a partir de esa pantalla, ¿no? De este aplicativo que estamos viendo donde podemos enviar nuestros comentarios. Pues bien, ahora quiero compartir con ustedes esta otra imagen. Y quiero que miren esta niña, ¿no? Miren esta niña. Esta niña también es una niña de la serranía de nuestro Perú, pero está con su platito de comida, ¿no? Con su quinoa, con su papita, con su zanahoria, ¿no? Y se está alimentando. Y hay a veces nosotros observamos a las personas y pensamos que las personas, digamos, que están digamos, que viven en la sierra, bueno, a veces uno los ve taciturnos, los ve pensativos, los ve tristes, ¿no? Y que dista mucho de esta imagen, y uno dice, oye, ¿por qué son
son así de repente, ¿no? Hay algunos lugares donde tú vas a encontrar personas así, niños sobre todo así. Y es que uno de los factores de los cuales nos olvidamos es que es el tema de la nutrición. Y como justamente alguno de ustedes aportó en el aplicativo este del Slido, muchos de esos niños no tienen acceso a una alimentación adecuada. Y aunque ustedes no lo crean, la alimentación, la nutrición, por ejemplo, en los 3 primeros años de vida de un niño, es vital, porque termina marcando la diferencia entre desarrollar sus habilidades, digamos, del cerebro para poder desempeñarse y desarrollarse más adelante, porque va a poder estudiar. Si un niño es bien nutrido en los primeros años, en sus 3 primeros años de vida, o hasta en los 5 primeros años de vida, obviamente va a tener la posibilidad de poder acceder a estudiar en un centro educativo en primer lugar, estatal de repente sí, pero va a poder estudiar en un centro educativo, ¿no? Eh, y también va a poder estudiar en la universidad. Y eso es un poco a lo que les quiero llevar. La intervención del Estado, que se da en múltiples niveles, también se da, obviamente, por ejemplo, en este caso, en temas de nutrición. Y el Estado, por ejemplo, tiene un programa articulado nutricional que se aplica, digamos, en estas zonas de pobreza extrema, y cuyo objetivo es darle oportunidades a estos niños, porque va a garantizar que esos niños tengan una adecuada nutrición. Entonces, esta imagen, quiero que miren esta otra imagen. Si estos niños los nutrimos adecuadamente, que es un ejemplo en realidad de las múltiples intervenciones que tiene el Estado, va a poder estudiar como estos niños que estamos viendo aquí. Si está bien nutrido y el Estado le da un adecuado servicio educativo público, va a poder desarrollarse, va a poder aprender comprensión lectora, va a poder aprender matemática, para poder desempeñarse en la sociedad, ¿no? Porque la historia de los otros niños que hemos desarrollado no sería esta, por supuesto que no va a poder estudiar, sus capacidades van a estar limitadas, van a estar restringidas, no va a poder aprender con la misma velocidad. Pero miren esta niña, si esta niña es bien nutrida, esta niña va al colegio, mañana esta niña va a poder postular a la universidad. Miren estos chicos, es la historia, es la carita de estos chicos cuando yo recuerdo que estaba postulando a la universidad, de expectativa, también de repente hasta un poco asustado, una historia o unas caritas que están atentos a las instrucciones porque se están jugando su futuro, ¿no? Si van a ingresar o no van a ingresar a la universidad. Claro, mucho depende de cuán preparado estés, pero claro, de cuán preparado estés no solamente depende de tu esfuerzo, de cuánto te prepares, sino de cómo estuviste nutrido en los primeros años de vida, porque es lo que configura, lo que establece las conexiones neuronales en los primeros años de vida, porque después ya no lo vas a poder hacer, y eso se desarrolla en los 3 primeros años de vida. Y la historia de esta niña es que si ingresa a la universidad, ya estudiando, obviamente, va a tener otra mirada, va a tener otra expectativa, va a tener otro enfoque sobre la perspectiva de vida que tiene más adelante. Estos niños que hemos visto, si pudieran estudiar, o sea, pudieran ser nutridos, pudieran estudiar en el colegio, en la universidad, como estamos viendo a estos chicos, mañana seguramente, ¿qué va a pasar? Se van a poder graduar. Y si se gradúan, van a poder lograr un puesto de trabajo digno, un puesto de trabajo que les va a ayudar a generar ingresos, ¿no? Y esta persona va a salir de la pobreza, esta niña, por ejemplo, si va a poder estudiar, va a poder desarrollarse, va a poder estudiar, se va a graduar de la universidad, va a generar ingresos, ¿no? Va a generar ingresos. Y va a salir de su situación social de pobreza inicial y va a pasar a una situación, digamos, de ingresos económicos, va a tener ingresos económicos, ¿no? Y al final, ¿qué va a pasar con esta niña? Va a poder configurar una familia, va a poder tener una familia y esa familia ya no va a estar en la misma situación inicial en la que estaba. Obviamente, habrá salido de la pobreza, ¿por qué? Porque habrá podido acceder a
digamos, a la educación, a la nutrición en sus primeros años de vida, y va a poder conformar una familia. Y si sale de la pobreza, no solamente va a conformar una familia que no estará en pobreza, sino también va a ayudar y va a tener un efecto multiplicador, porque va a ayudar a su familia, a sus papás, a sus hermanos, como inicialmente debería ser. Entonces acá nuevamente entramos a otra consulta de Slido, nuevamente lanzamos nuestro chat, a través del chat le vamos a enviar el segundo Slido, ¿ya? Para que ustedes aporten ahí a través de este enlace y respondan la siguiente pregunta. ¿Cómo vemos a esa niña después de haber sido bien nutrida, después de haber accedido a los servicios educativos, después de haber estudiado en la universidad? ¿Cómo es que vemos a esa niña de aquí a unos 20 años? Entonces, ¿cómo veríamos? Por favor, escriban en el slide, escriban por favor sus comentarios. Justo Edith, cierto, Edith quería intervenir. Las preguntas las vamos a atender terminando el webinar. Con todo gusto vamos a atender, pero voy a ir atendiendo algunas preguntas que vayan saliendo por el chat mientras ustedes escriben. Pero voy a compartir un ratito, vamos a poner algo aquí. A ver, yo voy a escribir, por ejemplo, algo, ¿no?, para que podamos compartir algo en el slide, y les voy a compartir también esa ventana. A ver, un ratito vamos a compartir. Ahora vamos a compartir el slide. A ver, ya debe estar apareciendo, sí, muy bien. Ya están viendo en pantalla un poco los resultados, ¿no? Y justamente ven a la niña de acá a 20 años aportando al desarrollo de su familia, ya no sería vulnerable, cumplirá los objetivos de vida, muy interesante, y tendrá éxito profesional, resultados positivos, mayores oportunidades laborales, profesional, excelente, muy bien, ejerciendo su carrera, excelente, muy bien. Y yo voy a contestar la pregunta de Edith sobre por qué los programas sociales de nutrición no surten efecto, y que dicho sea de paso, yo trabajé en el programa articulado nutricional implementando este tema en los primeros años, y luego les comentaré un poquito de cuál es mi experiencia y también explicarles, en base a lo que les voy a comentar dentro de un rato, el por qué se produce esto, ¿no? Y también ven a esta niña empoderada, profesional, una mujer preparada, aportes en mejora de la sociedad, mejores condiciones de vida, aportando al desarrollo de su familia, ¿no? Muy bien, aportando al desarrollo de su familia. Muy bien, es un común denominador, ¿no? Y esto nos deja un resultado muy interesante, y es que las intervenciones del Estado deben apuntar a eso, como nos comenta Edith, ¿no? Las intervenciones del Estado deben lograr ese efecto, ese resultado que estamos esperando. Y es cambiar la historia de esta niña que acabamos de ver. Comparar la foto de esta niña, ¿no? De esta niña que estamos viendo, la primera foto que les he mostrado, comparado con esta última foto de esta niña ya crecida con su familia, y que ha ayudado y ha aportado con la familia, ¿no? Entonces, miremos datos precisamente ante la consulta que nos hace Edith. Miremos los datos, ¿no? Miremos cuáles son los datos que tenemos actualmente respecto precisamente de qué es lo que tenemos en el Perú. Miren, la desnutrición crónica en el Perú. Estadística desde el año 2010 hasta el año 2019. La desnutrición crónica a nivel rural, en el año 2010 estaba en el 38%. Con el programa articulado nutricional y todos los programas, con todas las intervenciones, ha bajado, sí, hasta el 24.5%. ¿Cuánto ha bajado? Ha bajado un 14% la desnutrición en el ámbito rural. En el ámbito nacional, obviamente la cifra es menor porque se promedia con el ámbito urbano, que es obviamente mucho menor. El promedio nacional en el 2010 era 23%, y en el 2019 un 12%, si lo vemos a nivel nacional, sin diferenciar el ámbito rural ni el urbano. Pero ¿qué sucede? En este caso, en el ámbito nacional, ha bajado la desnutrición crónica más o menos en un 11%. ¿Sí? En un 11%. ¿Sí? Miren, en ese periodo de años, estamos hablando de en 10 años prácticamente, es lo que ha bajado la desnutrición crónica.
Sigamos viendo cifras. ¿Dónde es que se produce la mayor desnutrición crónica? En el año 2019, la última estadística de acuerdo al INS. Huancavelica está en primer lugar con un 27.6% de desnutrición crónica, seguido por Cajamarca, Loreto, Amazonas, Ancash, Pasco, Ucayali y así sucesivamente los demás departamentos. ¿Cuál es el departamento que tiene menor desnutrición crónica? Tacna, Moquegua, Arequipa, Callao, Lima. Entonces, esto nos va estructurando dónde es que se concentran los bolsones, por así decirlo, de la desnutrición crónica en el Perú. Veamos otras cifras. Miren, la anemia en el Perú. Estadísticas nuevamente del año 2010. 50.3% de los niños con desnutrición crónica. Con anemia, miren. Y el año 2019 ha bajado, ¿cierto? Al 40%. ¿Pero cuánto ha bajado? Un 10% ha bajado en 10 años. Es decir, 1%, si quieren, en promedio anual. Claro, ha habido años de bajadas, ha habido años de subida, pero ese es el nivel de anemia en el Perú. ¿Y en qué departamento se concentra? Miren, Ucayali es el que tiene mayor cantidad de anemia, seguido por Madre de Dios, Cusco, Huancavelica, Pasco, Puno, Apurina. ¿Se dan cuenta? Entonces ya entenderán dónde que se encuentran los departamentos donde hay mayor incidencia de este tipo de enfermedad, que es la anemia, ¿no? Muy bien. Sigamos con más cifras. Educación básica. Estas son cifras, por si acaso, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Tiene una plataforma que se llama Red Informa y ustedes pueden acceder a esa plataforma y ahí pueden encontrar esa información, ¿sí? Justo Edith nos comenta de que Huancavelica es la que ha tenido mayor nivel de desnutrición. Así es. Entonces, por ejemplo, miren lo que es la comprensión de lectura. Recuerden que a los niños de segundo grado de primaria y los de cuarto grado de secundaria se les hace una evaluación. Y en este caso, en el segundo grado de primaria, miren cómo es el nivel de comprensión lectora. El nivel de comprensión lectora en un nivel inicial, es decir, que prácticamente han desaprobado. El 2011 estaba en el 28.84%, ya ha bajado, y ahora tiene un 7.55%. La cifra en todo caso que deberíamos de ver es las que están en proceso. Las que están en proceso es, digamos, una nota intermedia, ¿no? En el 2011, el 48.18% de los niños tenían una comprensión de lectura intermedia, o en proceso si queremos. Y para el 2016 seguía en 48%. En otras palabras, no habíamos avanzado mucho. En el nivel satisfactorio sí, pasamos del 22.98% en el 2011 y en el 2016 al 44%. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Cuánto hemos avanzado? Un 22%, ¿sí? En el nivel satisfactorio. Es decir, sí se incrementó el nivel satisfactorio, el nivel de comprensión lectora. ¿Pero cuánto? 22%. Veamos la prueba de matemática en los alumnos del segundo grado de primaria, la comprensión matemática. Acá sí las cifras son un poquito diferentes. Y veamos en todo caso el nivel satisfactorio. En el 2011 estaba en el 11.32%. Al 2016 llegamos al 37%. Vale decir, hemos aumentado más o menos un 26%, hemos incrementado en temas de la prueba matemática, ¿no? Eso del 2011 al 2016. Sigamos viendo cifras. Estimación de la pobreza monetaria. Miren, estas cifras de la pobreza monetaria, miren cómo ha ido bajando, si bien es cierto, desde el 2007, 42% la pobreza monetaria, y en el 2019 al 20%. Claro, en 2020 no podemos mencionar mucho porque este año nos ha agarrado el COVID y obviamente se han disparado los niveles de pobreza hasta los equivalentes que teníamos en el año 2010 más o menos. Para el 2021 bajó un poco ahora que estamos nuevamente en cuarentena. Bueno, no sabemos cómo va a terminar eso, pero veámoslo con cifras comparables, que es el año 2019. Si ustedes se dan cuenta, desde el año 2017 hasta el año 2019, y estamos hablando de 12 años, ha bajado el tema de la pobreza monetaria en un 22%. Miren, las cifras, 22%. Acuérdense las cifras que yo les estoy comentando, ¿eh?
porque tienen mucho que ver con lo que ahora les voy a mostrar. Muy bien. Estoy leyendo algunos comentarios, ¿no? Que ustedes están escribiendo, muchas gracias más bien. Por los comentarios luego voy a revisar algunos de ellos, ¿no? Justo Oscar nos dice, es deseable que en 10 años disminuya un 10%, justamente es lo que vamos a ver ahora. El nivel educativo en nuestro país es deficiente. También nos comentan que el Estado debería tener un plan estratégico para combatir la desnutrición crónica, ¿no? Se debería realizar el bachillerato de cuarto, quinto, secundaria, muy bien. Teniendo en cuenta la desnutrición crónica, se supera y se hereda, así es, eso es cierto también. Un país vulnerable siempre será difícil afrontar la crisis con la que vivimos, porque la desnutrición no solamente queda ahí, tenemos problemas de delincuencia, maltrato, muy bien, y que son temas que vamos a tratar ahora, ¿no? Esta también es la estimación de la pobreza extrema. Miren, la pobreza extrema en el 2007 estaba en el 11.2% y en el 2019 un 2.2%. Ya por el tema del COVID regresó al 6.3%, que es niveles del 2010, 2011, ¿no? Pero nuevamente, es cierto que la pobreza extrema ha bajado, es cierto, ha bajado, y ha bajado más o menos en un 9 puntos porcentuales más o menos, ¿no? Pero ahora obviamente se ha incrementado y es obviamente la labor de reducir el tema, ¿no? En conclusión, fíjense, de acuerdo a unos estudios que tenemos de la UNICEF, más de 1 millón de niños y niñas adolescentes caerán en pobreza y más de 500.000 en pobreza extrema en el 2020. Y eso un poco como consecuencia de lo que les había mencionado hace un rato, como efectos del COVID, ¿no? que hemos un poco mencionado en estas estadísticas, ¿no? Ahora quiero que observen, a partir de las cifras que les he comentado, quiero que observen el presupuesto público, el presupuesto de todo el Estado. Este presupuesto está en miles de millones de soles, miles de millones de soles. Es decir, en el año 2009 teníamos un presupuesto de 97.000 millones de soles. En el año 2010, 106.000 millones de soles. Y así sucesivamente, de modo tal que en el año 2019, que es el año más comparable, digamos, 189.000 millones de soles. Porque el 2020, 2021, por el tema de COVID, se ha disparado obviamente el presupuesto, pero veámoslo contra el año 2019. Miren, ¿eh? Entre el año 2009 y el año 2019, prácticamente 10 años, fíjense cuánto se ha incrementado el presupuesto público. Se ha incrementado un 95% el presupuesto público. Casi se ha doblado el presupuesto público, en otras palabras. Eso es lo que les quiero decir. Pero si ustedes contrastan con las cifras que hemos visto hasta hace un rato, y lo que hemos dicho, miren, el presupuesto público se ha duplicado, pero ¿y lo que hemos visto del tema de la anemia? ¿Cómo se ha movido la anemia, no? ¿Recuerdan la anemia? ¿No? ¿Cuánto se movió? 6 puntos porcentuales, 7 puntos porcentuales de reducción. Pero si el presupuesto se ha duplicado, no sé si me dejo entender. El presupuesto se ha duplicado en el lapso de 10 años, pero nuestros índices de anemia en los últimos 10 años han bajado ¿cuánto? Ha bajado 6 puntos, 7 puntos. En el tema de desnutrición crónica, en el ámbito rural, ¿cuánto ha bajado? Ha bajado 14 puntos, pero si el presupuesto público se ha duplicado en ese mismo periodo. Entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no? Tenemos un gran problema. Y es que el presupuesto público, como verán, no tiene el incremento del presupuesto no tiene una correspondencia con los resultados que estamos logrando a través de las intervenciones del Estado. Ya lo estamos viendo en cifras. Y las cifras son las que están en las estadísticas nacionales del INEI, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y entonces aquí entra un concepto importantísimo que se llama el valor público. Y lo que estamos buscando a través del Estado es que a través del valor público nosotros generemos cambios sociales. Y cuando hablamos cambios sociales, quiero que recuerden la historia de esta niña. La niña que, estando en situación de pobreza, si el Estado le da la posibilidad de nutrirse, porque está en una situación, digamos, desventajosa, si le da la posibilidad de estudiar en el colegio, estudiar en la universidad, acceder a un puesto de trabajo, va a salir de la pobreza.
Y eso es el valor público, son esos cambios sociales que estamos buscando. Y obviamente lo que buscamos es el bienestar del ciudadano. Y esos cambios sociales tienen que ser observables y susceptibles de medición y que el Estado realiza como respuesta a qué cosa, a las necesidades y demandas sociales. La población, ¿qué necesita? Bienestar, necesita salud, necesita educación, necesita agua, necesita desagüe, necesita eh, acceder a los servicios hoy en día de Internet, ¿no? Y que obviamente ya estamos en elecciones, esas necesidades van a ser atendidas a través de un gobierno. ¿Y el gobierno cómo lo elegimos? Mediante un proceso de legitimación democrática. Ahora en abril son las elecciones, ¿no es así? Y por lo tanto, con sentido para la ciudadanía. Por lo tanto, esos cambios sociales de los que estoy hablando en un inicio, es decir, que una niña pase de una situación de pobreza a una situación ya fuera de la pobreza, es decir, que genere ingresos y es parte del desarrollo económico y social de nuestro país, esos cambios que generamos le llamamos los resultados que el sector público está buscando alcanzar. Y entonces ahí entra precisamente el concepto de la gestión por resultados. Gestión por resultados. Y la gestión por resultados, ¿qué es lo que busca? Generar el valor público. La pregunta es, ¿y cómo generamos valor público? Pues lo generamos a través de esta cadena de valor público. Esta es la cadena para generar valor público, para generar resultados. ¿Cuáles son? ¿Y cómo es que se genera la cadena de valor público? Ustedes preguntarán. Aquí está el punto digamos, el punto neurálgico, los procesos, las actividades que nosotros realizamos desde la gestión pública. Cuando brindamos los servicios educativos, habrá un proceso de formación educativa, habrá un proceso de formación laboral, habrá un proceso de nutrición. Esos procesos, por ejemplo, en el caso, digamos, de los niños que tienen, que sufren de, digamos, de enfermedades respiratorias agudas, por ejemplo, habrá un proceso dentro del Ministerio de Salud, dentro de las postas médicas, hay un proceso, hay una actividad que se llama aplicación de vacunas. Y cuando nosotros tenemos un proceso de aplicación de vacunas, lo que tenemos como producto de ese proceso es niños vacunados, niños con vacunas completas. Y obviamente diremos, hemos vacunado a 20.000 niños, hemos vacunado a 30.000 niños. ¿Y eso qué me genera? Me genera resultados de corto plazo. Esos resultados de corto plazo, diremos que un porcentaje de niños de una determinada localidad tienen vacuna completa. Es decir, apenas vacunas a un número de niños, ellos se convierten en un determinado porcentaje de cobertura de niños vacunados en una determinada región, por ejemplo, en el departamento de Huancavelica, digamos, ¿no? Yo podría decir, el 60% de los niños tienen vacuna completa. Ese es un resultado específico. Y ese es un resultado de corto plazo porque es inmediatamente después que yo le apliqué la vacuna. Pero hay resultados de mediano plazo. Esos niños vacunados, ¿qué efecto van a tener en el mediano plazo? Va a reducirse la morbilidad de infección respiratoria aguda en el mediano plazo. Y en el largo plazo, ¿qué tendremos? Resultados finales. ¿Y qué va a reducirse? La desnutrición crónica infantil en el largo plazo. Claro, no vayan a creer que solamente las vacunas se va a lograr eso. Hay que complementar con otros temas, la nutrición, las atenciones de salud para los niños, la educación a las madres, hábitos saludables, etcétera, etcétera. Y en el muy largo plazo va a generar, ¿qué cosa? Un impacto. ¿Qué impacto genera? Va a reducirse el índice de la pobreza. ¿Se dan cuenta? Esta es la cadena que genera el valor público. Y eso es la cadena que me genera los resultados. Es por eso que la estrategia que ha elegido el Estado peruano es una estrategia orientada a resultados. Pero ustedes dirán entonces, muy bien, yo ejecuto este proceso de vacunación, la aplicación de las vacunas, pero entenderán que para aplicar las vacunas, ¿qué necesito? Insumos. ¿Qué necesitas? Vacunas, inyectables, algodón, adhesivo. Necesitas personal, también contratar personal, médicos, enfermeras. Necesitas contratar todo eso. Pero todo eso no es gratis. Cuesta. Y ese costo, digamos acá, esta es una cifra, por ejemplo, de Huancavelica, para este tema de vacunación, 28 millones de soles, ¿no? ¿Y eso es qué cosa? Eso no es otra cosa que el presupuesto. Los costos, obviamente, eso es el presupuesto, ¿no? Es lo que nosotros conocemos como el presupuesto.
Entonces, acá hay una lógica que ustedes tienen que entender en lo que es la gestión por resultados. Se supone que si yo asigno más presupuesto, recuerden que hemos visto que el presupuesto se ha duplicado en el Estado peruano, se supone que yo voy a generar más resultados. ¿No es así? Entonces es importante que nosotros entendamos muy bien esta lógica de generación de la cadena de valor público. Y este es el ciclo de la gestión por resultados, les cuento. En primer lugar tenemos la planificación, ¿ya? Que en el ciclo de esta gestión por resultados yo tengo que primero hacer planificación. Planificación a través de las políticas de Estado, políticas de gobierno, los planes estratégicos, los planes operativos. Luego aplicar el presupuesto por resultados, el PPR. Luego la gestión financiera, auditoría y adquisiciones. Luego la gestión de programas y proyectos, ¿no? Porque tenemos proyectos, construcción de hospitales, construcción de postas de salud. También tenemos el tema de monitoreo y evaluación. Hay que evaluar, hay que monitorear lo que estamos haciendo, si estamos mejorando o no. Como decía Edith hace un ratito, ¿estaremos mejorando las intervenciones? ¿Por qué no están mejorando las intervenciones de los programas sociales? Pues bien, este ciclo de la cadena de gestión por resultados, adecuadamente implementada en las gestiones, en las instituciones públicas, lo que van a generar son los resultados. Y bueno, y lo que sucede es que la Universidad Continental precisamente ha preparado cursos que están diseñados a entender este ciclo de la gestión por resultados. Tenemos un curso, un momentito, voy a borrar este esquema. Tenemos un curso de planificación estratégica y operativa. Tenemos un curso de presupuesto para resultados, modernización y gestión por procesos, que está vinculado con el presupuesto por resultados. Tenemos un curso de sistema de recursos humanos, contratación pública, sistema nacional de control, que está vinculado con el tema de la gestión financiera, auditoría de adquisiciones. Tenemos curso de invierte pie del sistema nacional de control del presupuesto por resultados, que está relacionado con la gestión de los programas y proyectos. Y tenemos también todo el tema de monitoreo y evaluación, que hay varios cursos que hemos visto de planificación estratégica, modernización, gestión por procesos, que tienen los temas relacionados con el monitoreo y evaluación. Este ciclo, para poder implementarlo adecuadamente en las instituciones, ha sido desarrollado a través de nuestro programa de especialización en gestión pública, donde ustedes van a encontrar precisamente estos cursos que nos van a ayudar a implementar correctamente la gestión por resultados y lograr los resultados que está buscando el Estado peruano para lograr los resultados y los cambios sociales que estamos interesados en que el Perú logre. ¿Sí? Muy bien. Voy de todas maneras a contestar algunas consultas. Por ejemplo, hace un rato nos comentó Edith, nos preguntó, ¿y por qué los programas sociales no están generando resultados ya? Entonces, por ejemplo, a la pregunta de Edith, debo decir, voy a hacerlo con las cifras, voy a mostrarle con las cifras de la desnutrición crónica. ¿Ya? A ver, acá lo teníamos. Listo, acá está, mire. Por ejemplo, la desnutrición crónica en el ámbito rural, ¿no? A mí me tocó participar de alguna manera desde una institución pública, de alguna manera participar, digamos, en la implementación de uno de los programas, del programa articulado nutricional. Y les cuento que sí, el programa articulado nutricional, que es un programa presupuestal, que está dentro de la línea de los programas presupuestales, sí generó resultados importantes. En un año se llegó a bajar 10% de la desnutrición crónica. Pero esto obviamente, en primer lugar, requiere de continuidad. Es decir, que los cambios de gobiernos regionales, por ejemplo, o locales, no generen estos baches, que el cambio de gestión no genere, digamos, mucho cambio de personal y eso obviamente otra vez es casi como empezar desde cero estos programas. Eso es número uno. Número dos, los programas sociales, cuando uno los diseña bajo un enfoque del árbol de problemas. Y uno dice, este es el problema de nutrición crónica, pero las causas son estas. Los niños se enferman con enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias agudas, malos hábitos de higiene, muy poca nutrición o nutrición de baja calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Estado interviene sobre esos ámbitos.
pero el efecto de intervenir sobre esos ámbitos es limitado, es reducido, o sea, tiene su límite, o sea, tiene un grado de intervención, o sea, yo puedo reducir un 10-12%, pero por más que yo le meta más presupuesto, ya no va a reducir más ese índice de nutrición. ¿Por qué? Porque hay que volver a evaluar el programa presupuestal, por ejemplo, ¿no? Y es por eso que este tema que les comento en el ciclo de la gestión por resultados, que está vinculado con el monitoreo y evaluación, es importante, porque este es un punto de parada que nos permite evaluar cómo es que está evolucionando el programa presupuestal y ahí nos puede dar información para yo establecer e identificar que seguramente serán otras causas que no he identificado que son las que explican ese otro grupo de desnutrición crónica que no está bajando. Entonces, esto también es producto de un análisis basado en evidencias que tenemos que aprender a desarrollarlos en estos cursos que les propongo de nuestro programa de gestión pública, ¿no? A ver, ¿qué otras consultas había? A ver, si desean escribir vuestras consultas a través del chat, los invitamos a recibir sus consultas. Por ejemplo, nos decía Rafael, desde su punto de vista y experiencia, ¿por qué la descentralización ha tenido resultados favorables en algunas regiones y en otras no? Hay un tema de gestión, definitivamente. Un tema es gestión, digamos, ustedes saben que en el Estado hay 11 sistemas administrativos y cada sistema administrativo tenemos órganos rectores, ¿no? Y gran parte de los sistemas administrativos están comandados, por ejemplo, por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de sus direcciones nacionales, tiene a su cargo el Sistema Nacional de Presupuesto Público, de Contabilidad, de Tesorería, de Endeudamiento Público, de Abastecimiento. Y entonces, estos sistemas administrativos, para que los servidores lo apliquen correctamente, tienen que recibir capacitación, obviamente, ¿no? Entonces, muchas veces tú encuentras, y me ha tocado en gestión pública, personas que, bueno, entran a una posición, a un puesto, bueno, pues no saben cómo ejecutar determinados procedimientos y tienen que aprender en el camino. Y de repente sin una adecuada capacitación, ¿no? Y comienzan a ejecutar los procesos. Y ese es un punto, digamos, neurálgico. De allí, desde mi punto de vista, es que los rectores de los sistemas administrativos tienen que entrar en un proceso de capacitación, digamos, agresivo, y es por eso que la universidad está muy interesada en este tema, de poderles brindar este tipo de capacitación. Ese es un punto. El otro tema, el tema de la descentralización, es el tema de la transferencia de los recursos. Cuando veamos el curso de presupuesto público o presupuesto por resultados, verán cómo es que está distribuido el presupuesto, y es que en el momento de la descentralización, obviamente, las regiones no han tenido, digamos, una transferencia de recursos suficiente para poder ejercer el mismo rol que ejercía el Estado Nacional en esas regiones. Entonces, ese es otro tema también, el tema de recursos. Ese es un tema que ha afectado, y a mí me ha tocado vivir, porque yo he trabajado en un gobierno regional, y cuando ha habido una transferencia de funciones, no me han transferido sin presupuesto. Entonces, con el mismo presupuesto del gobierno regional, tenías que hacer alcanzar ese presupuesto para todas las intervenciones que tenía el gobierno regional, ¿no? Entonces, es un poquito complicado por ahí, ¿no? Y bueno, la capacidad de gestión también es importante, el equipo que tengas, que es un poco lo que les digo, que eso yo creo que está en el tema de la capacitación, de ahí que la universidad apunta a promover ese desarrollo a partir de la educación, de la formación de los servidores, ¿no? Jamer también me pregunta, ¿usted cree que los programas de apoyo voluntario sería bueno para desarrollar proyectos de Estado? Mira, hay que evaluar en realidad, el Estado ha entrado en este modelo de la gestión por resultados, está interviniendo a través de los programas presupuestales, que tienen una buena lógica o tienen un buen diseño, pero obviamente ya hoy en día tenemos un montón de programas presupuestales, un montón de intervenciones. Yo diría que hemos llegado en algunos programas presupuestales hasta una desnaturalización de los programas presupuestales, porque la lógica que yo les he comentado es una lógica de que a mayor presupuesto, mayor resultado, ¿no? Entonces, las entidades, ante los escasos recursos, lo que hacen es ingresan a los programas presupuestales pensando que van a lograr mayores recursos para generar mayores resultados, pero no necesariamente es así. Entonces, el ingreso a un programa presupuestal
no necesariamente está respondiendo a un adecuado diseño. Entonces ahí tenemos un problema, digamos, de intervenciones. Por eso es que se está repensando el tema de las intervenciones también de los programas presupuestales. Luego, Víctor nos comenta, si los gobiernos locales tienen su proceso de planificación, el plan de desarrollo concertado, el plan operativo institucional, entre otros, pero el presupuesto para aplicar estos proyectos depende de la recaudación propia. ¿Cómo aplicar la gestión por resultados? Si con la justa se recauda para servicios básicos y personal, aún así pienso que los ministerios que tienen un presupuesto proyectado netamente por transferencia. Es cierto, pero por eso es que el Ministerio de Economía y Finanzas, y eso lo van a aprender en el curso del presupuesto por resultados, tiene 4 instrumentos de la gestión por resultados, ¿no? del presupuesto por resultados. Y una de ellas es los incentivos a la gestión. Y es que lo que el Ministerio de Economía hace es que aquellas municipalidades que ingresan en un programa presupuestal y trabajan bajo un esquema ordenado de la cadena de valor público que les he comentado, reciben incentivos precisamente para financiar sus intervenciones. Por ejemplo, el tema del tratamiento de los residuos sólidos, es decir, el recojo de la basura. Si las municipalidades entran en este programa presupuestal, cumplen ciertas metas, el gobierno nacional les hace transferencias, es decir, el gobierno nacional no va a hacer transferencias así por así, o sea, porque alguien les pide, sino en realidad si es que el gobierno regional, local se organiza bien y se incorpora en esta lógica del presupuesto por resultados de los programas presupuestales, le va a asignar presupuesto a través de estos incentivos. Vicente nos dice, falta un buen diagnóstico de la problemática respecto a los problemas que aquejan a la sociedad y se generan actividades a realizar sin tener un diagnóstico real de la problemática. Realizan diagnósticos de gabinete con una información estadística precaria. Mira, Vicente, tienes mucha razón. Es más, tú lo escuchas en los programas de televisión. Si tú escuchas en los programas de televisión, tú lo que escuchas son opiniones. ¿Tú crees que muchas de las opiniones tienen algún sustento, una base estadística, pero o un análisis en base a evidencia? O de repente, como tú bien dices, a información precaria, estadística precaria, ¿no? Es decir, solamente analizan la información estadística que está en la superficie, pero no desarrollan lo que está debajo, ¿no? Y es que muchas veces hacemos ese diagnóstico, pero también hay otro problema, que no lo actualizamos. Es decir, hacemos un diagnóstico en un momento, pero comenzamos a ejecutar y no hacemos esto que estoy mostrando en la lámina, el monitoreo y evaluación. Este monitoreo y evaluación debe ser un proceso constante, debemos de actualizar ese diagnóstico, ir monitoreando. Y es por eso que Edith, cuando nos comentaba, nos hacía la pregunta, ¿por qué los programas sociales no funcionan? Funcionan hasta cierto punto, porque nuevamente hay que evaluarlo, hay que analizar. Hay que ver dónde es que tengo que intervenir, hacer nuevas intervenciones para que siga bajando, por ejemplo, la desnutrición crónica. En el tema de nutrición nos dice Edith, ¿por qué el tema de nutrición como tema de salud y los otros no están articulados? No, bueno, en el tema de nutrición sí, no solamente interviene salud, intervienen otros sectores también, sí están de alguna manera articulados y es uno de los programas en realidad más exitosos que hemos tenido, pero nuevamente, acá nos falta alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia. Entonces algunos se preguntarán, ¿y cómo es que logramos mayores niveles de eficiencia y eficacia en el Estado? Acá está la clave, miren, en los procesos. Estos procesos, cuando ustedes lleven el curso de gestión por procesos, van a aprender cómo simplificar los procesos, cómo ser más eficientes. Y entonces eso nos ayuda a lograr precisamente esos altos niveles de eficiencia y eficacia que requiere el Estado, ¿no? César nos pregunta, ¿considera usted que actualmente la gestión pública tiene como objetivo consciente generar valor público? ¿Es que están centrados en el cumplimiento de metas y resultados solamente? Entiendo que el valor público también como la sensación y percepción de que el ciudadano se forma al acceder a los servicios públicos, están mirando al ciudadano que reciben sus servicios. Mira, César, esa es una buena pregunta. Y es que yo diría que sí, una parte de los servidores públicos sí lo ha incorporado, otra parte todavía no. Otra parte todavía no. Ahí hay un trabajo que hay que hacer. Y eso pasa precisamente por la sensibilización, por la capacitación, por la formación. Y hablo de la sensibilización porque son los servidores públicos los que tienen que ponerse en los zapatos de los ciudadanos para entender esa necesidad que tienen ellos, ¿no?
Yo he entrado a muchas instituciones públicas donde he recibido una atención espectacular, tengo unas experiencias increíbles, alucinantes, ¿no? De este tema. Es por ello que digo que es importante que nosotros tengamos en cuenta, digamos, ese tema de formación, de capacitación. Carlos Castro nos dice sobre el diseño de los programas presupuestales como herramienta de lo que es presupuesto por resultados en el marco de un presupuesto de planeamiento territorial e institucional. En efecto, cuando ustedes lleven el curso de planeamiento estratégico van a entender esa lógica. Hay una armonización entre políticas de Estado, planeamiento estratégico, planificación nacional inclusive, que baja desde el plan estratégico del plan bicentenario, que es el plan nacional, plan sectorial, plan estratégico institucional, plan operativo y articulado con la cadena de valor público. Claro que sí, en ese curso lo van a aprender. Félix nos dice, la corrupción de congresistas y quienes gobiernan las entidades del Estado en sus 3 niveles de gobierno es el cáncer que no permite el desarrollo de nuestro país, a pesar de tener una población pujante y emprendedora. Sí, pues, y eso tiene que ver mucho con que nosotros desarrollemos también nuestros procesos dentro de las organizaciones. Si nosotros tenemos nuestras organizaciones organizadas por procesos e implementamos un sistema de control, reducimos la probabilidad. Yo sé que es difícil eliminarla. Y si todos tomamos conciencia de lo importante que es la lucha contra la corrupción. Y si nosotros en cada una de las municipalidades, de los gobiernos regionales, por más que te ofrezcan 5 soles, 10 soles, 50 soles, obviamente no aceptas y tienes una lógica, un comportamiento ético, obviamente eso se va a reducir. Y esto se logra en la medida que todos seamos conscientes de ello. Si no, obviamente este tema es mucho más complicado lograrlo. Nos pregunta Julio, ¿cómo está la gestión pública en nuestro país? Bueno, es un tema complejo de responder, porque la gestión pública no solamente es técnica, también es política. Ya han visto los resultados de intervenciones políticas, ¿no? Las crisis que hemos vivido ahora, justamente la pregunta que nos hacían hace un rato, la sensación de la población cuando un gobernante asume determinado puesto, de la forma en que pueda asumir un puesto. El contexto político afecta definitivamente a la gestión pública, ¿no? ¿Cuántos presidentes hemos tenido en estos 5 últimos años? Háganse la pregunta. ¿Cuántos ministros hemos tenido en estos 5 últimos años en determinados sectores? ¿Cuántos directores, cuántos funcionarios se han cambiado? Cuando tú cambias funcionarios, directores con mucha frecuencia, lo que sucede es que vas a tener los incrementos, las subidas que tienes en una gestión, cuando entra una nueva gestión, cae y otra vez vuelve a subir, ¿cierto? Pero si te está muy poco tiempo, vuelve a caer y vuelve a subir, vuelve a caer, vuelve a subir. Y el mismo efecto lo vas a ver en los gobiernos regionales y locales. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura desarrollada de continuar lo que el anterior ha hecho. Siempre pensamos, como es tu contendor político y como no tenemos una buena conciencia política, lo que hizo tu contendor político, que era el anterior alcalde, el anterior gobernador, está mal. Y por lo tanto, lo que tú vas a hacer tiene que ser borrón y cuenta nueva. Y esa es mi apreciación personal de lo que sucede en la gestión pública. Jamer nos pregunta, ¿cómo sería ahora la distribución de las vacunas para minimizar tiempos, ya que ahora indican que no tienen inyectables para la vacuna? Sí he escuchado ese tema, bueno. Digamos, esto ya no entra en esta lógica necesaria, digamos, de la cadena de valor público. Obviamente van a aprovechar toda la infraestructura que tenemos ya desarrollada para el tema de las vacunas, que en realidad en el Perú sí hemos desarrollado esa capacidad de vacunarnos porque sabemos que la vacunación en los niños nos ahorra gastos significativos en etapas posteriores del crecimiento de una persona, ¿no? Entonces, es mejor vacunar a un niño para evitar que se enferme a atender la enfermedad, por supuesto. Entonces, toda esta cadena logística que ya está desarrollada en el Perú va a ser la aprovechada. El problema, como tú dices, no estoy seguro porque no tengo la evidencia y no puedo afirmar que así sea todavía, si es que faltan inyectables o no. Pero no sé, bueno, la verdad que tendría que indagar bien porque no quiero emitir opinión si realmente faltan o no faltan inyectables. Vicente nos dice, es muy probable que la selección de personal que llevan a cabo dicho valor público son elegidos a dedo sin la debida capacitación. Mira, Vicente, eso es importante lo que tú comentas. Y es por eso que también tenemos que tener en cuenta el tránsito al servicio civil. Si nosotros no pensamos en un régimen laboral meritocrático, donde
las personas ocupan la posición que cumplen, donde cumplen los requisitos y donde además el ingreso ha sido meritocrático y donde además me evalúen el desempeño mientras yo estoy ejecutando mis labores, y eso es evaluación de desempeño, y se verifique cuál es mi aporte a la institución, cuál es mi aporte a ese valor público, va a ser complicada la cosa. Hoy en día a veces, digamos, si no hay esa conciencia de generación de valor público por parte de los servidores, es muy difícil que alguien piense que, por ejemplo, que uno solamente está emitiendo certificaciones presupuestales, que uno está emitiendo cheques. No, no solo está haciendo eso, uno está aportando con el valor público, está aportando con que un niño salga de la pobreza, porque, por ejemplo, si una enfermera dice, mira, ¿qué haces? Yo simplemente aplico vacunas contra el neumococo. Es lo que piensa de repente la enfermera. Pero si tiene un enfoque de valor público como el que les vamos a enseñar en este programa, la enfermera va a pensar diferente y va a decir, no, yo estoy asegurando la salud y el futuro de este niño o niña que estoy vacunando. Inclusive la forma de vacunar a los niños cambia, si ustedes se dan cuenta. Este niño lo va a vacunar con más amor, más cariño, porque ya está pensando que su trabajo tiene otro resultado. Luego nos dice Edith, el presupuesto debe hacerse en base a un plan. Bueno, se hace en realidad en base a los planes. El tema es que hagamos una buena planificación, ¿no? Y también, por tanto, un plan tiene indicadores. Ese es otro tema interesante, Edith. A veces en los planes ponemos por formalidad los planes, pero no les hacemos seguimiento, no les hacemos evaluación. Tenemos que hacer seguimiento y evaluación a los planes. Vicente nos dice, los programas presupuestales donde la responsabilidad es compartida con varios sectores no es la adecuada porque se les sesga la información y la obtención del valor público no refleja la labor realizada. Es por eso que es importante el monitoreo y evaluación, con los indicadores que nos hace referencia Edith. Los programas de nutrición es financiada por el gobierno central. Sí, pues claro, porque es una política, es una prioridad en realidad del Estado peruano. Miren, yo quiero comentarles algo. Si un niño en Huancavelica, dentro de los 3 primeros años, entra en desnutrición crónica infantil, después de los 3 años, no importa cuánto lo nutra, no va a poder cambiar su estatus. Habremos generado un daño cerebral, no va a poder estudiar, no va a poder desarrollarse plenamente. Y ese niño va a vivir 70, 80 años. Y los 70, 80 años de ese niño es pobreza. Está condenado a la pobreza. Es por eso que, aunque no lo crean, este tema de la nutrición, que de repente uno no pueda no darle mucha importancia, es importantísimo. Porque ese 20% de la población es pobreza durante 70, 80 años de nuestro país. Así de sencillo. Es 70, 80 años de pobreza para una región. Lucero nos dice, respeto a la rendición de cuentas por parte del Estado, se da en realidad y de qué manera. Lo digo por cuanto es una estrategia a fin de aumentar el valor público. Ya, acá hay un tema importante en lo que comentas. Hoy en día se han implementado diversas plataformas y cuando vean el curso de presupuesto público se les va a enseñar el tema de la consulta amigable del mes para que vean un poco una partecita de lo que es rendición de cuentas, porque se ve ahí cuánto de presupuesto ejecuta cada entidad. No obstante, también es importante la vigilancia ciudadana y es algo que hemos perdido. Es decir, el tejido social se ha perdido, hay ahora mucho individualismo, es decir, nosotros tenemos que nuevamente recuperar esa concepción de ciudadanía real y de participación de ciudadana para vigilar lo que hacen los gobiernos locales, los gobiernos regionales y participar en esos procesos de rendición de cuentas. Y eso se ha perdido mucho, ¿ah? Edith nos dice, considera que la falta de conocedores de planes estratégicos, cómo monitorear y conseguir los resultados. Mira, sí los hay, ¿ah? Sí los hay. Yo diría que progresivamente en los últimos años ha habido muchas personas que han ido incorporando esas habilidades para poder desarrollar esa planificación. El problema, diría yo, es en la implementación. Tú puedes tener un plan estratégico espectacular con indicadores extraordinarios, pero si no sigues ese plan, ¿de qué sirve? O sea, terminas haciendo otras cosas porque no... los servidores de repente ni siquiera conocen el plan estratégico, no saben qué es lo que tienen que hacer, no tienen una clara mirada de cuál es el norte, van a ejecutar otras cosas y van a hacer las cosas, digamos, por hacerlas nada más, ¿no? Entonces eso te cambia el enfoque mucho, ¿no? Vicente nos dice,
todavía no se tiene a nivel del sector público con una gestión por procesos, así es, que se encuentra en proceso y mucho se toma procedimientos como si fueran procesos, así es, eso es cierto, Vicente, por eso es Perdón, necesario que lleven el curso de gestión por procesos, porque ahí perdón, les profesor. enseñaremos la norma técnica 01-2018 de PCM y que aprendamos a hacer gestión pública, ¿no? Perdón, profesor, Sí, cerramos con una última pregunta. claro que sí, encantado. Vamos a hacer la última pregunta. Así es, ya Analía me estaba diciendo la última pregunta. A ver, Wilson, la última pregunta, ¿ya? Sí, porque ya nos estamos excediendo. Sí, ya me pasé ya 11 minutos del webinar. ¿Es válida las herramientas de gestión expuestas ahora y la formación moral de los servidores y funcionarios públicos si está demostrado que el aumento de la pobreza es la corrupción? Ya, mira, Wilson, tenemos un curso que se llama Modernización de la Gestión del Estado, ¿ya? Que justamente lo estoy mostrando por aquí en pantalla, Modernización de la Gestión del Estado. Este curso tiene, les vamos a explicar los 5 pilares de la política de modernización de la gestión pública. Y en estos 5 pilares, aparte de esos 5 pilares, en la base es la gestión del cambio. Y la gestión del cambio tiene mucho que ver con lo que tú dices, es decir, la mirada que le va a dar el gestor público en la implementación precisamente de este proceso de la gestión pública, de la gestión por resultados, la gestión orientada a los resultados. Muy bien, bueno, la verdad que ya se nos acabó el tiempo, este webinar nos quedó muy corto, muy pasado, 11 minutos. Quiero agradecerles vuestra atención, vuestra participación, vuestras preguntas activas. Los invitamos, por favor, todo lo que les he comentado está en cada uno de los cursos que les vamos a enseñar en el programa de especialización en gestión pública. Así que los invitamos amablemente a participar en este programa porque la universidad está apostando precisamente en cubrir esta necesidad que tiene el servidor civil, el servidor público, de acceder a una educación que le permita realizar un trabajo orientado a resultados y que permita contribuir con el desarrollo económico y social del país. Muy bien, muchas gracias con todos. Nos estamos viendo. Muchas gracias, profesor Edgar. A continuación, brevemente haremos una presentación rápida del programa que ya usted brillantemente explicó y solamente es para complementar algunos detalles propios del mismo. Muy bien, entonces, estimados asistentes, si ustedes participan de este programa, recibirán la certificación como especialistas en gestión pública. Las clases son a distancia en tiempo real, es decir, vía Zoom o plataformas de educación e-learning, y la duración de este programa es de 128 horas lectivas. En el plan de estudios que, bueno, el profesor Edgar brillantemente explicó y por temas de tiempo no voy a profundizar, tenemos estos 8 módulos. Como podemos observar, la modernización del Estado y la descentralización de competencias, el módulo 2 de la planificación estratégica y operativa, el tercero de sistemas de recursos humanos, ¿no? Y la modernización en América Latina, la tendencia nueva. El cuarto, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte PE y las nuevas normativas. El quinto módulo, contratación pública. El sexto, gestión de procesos de calidad. Séptimo, presupuesto público y presupuesto para resultados. Y finalmente, Sistema Nacional de Control. No redundo, pero nuevamente hablo de la brillante explicación que nos fue dando el profesor Edgar en cada uno de estos temas. Ahora, en la plana docente, pues el ya mencionado profesor Edgar Delgado Ortega, también tenemos al profesor Marcelo Sedamanos Rodríguez, que es gerente general de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, así como la profesora Mariana Yona Rosa, exsecretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como magíster en Políticas Públicas y Gestión Pública de la PUC. También en la plana docente contamos con Andrés Corrales Angulo, gerente de desarrollo de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, magíster en Administración Pública por el IBU-IOG adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Anthony Moreno Reaño, que ha sido director de seguimiento y evaluación
de la Dirección General de Inversión Pública, ingeniero de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El profesor Jackson Gallardo Aguilar, jefe de la Subdirección de Procesos Arbitrales de la OCSE, máster en Derecho de las Contrataciones Públicas de la Universidad Castilla de la Mancha. El profesor Alex Febre, experiencia en implementación de sistemas administrativos del Estado, así como conocimiento y dominio del sistema SIGA, SIAF, SIGA y SEACE, y además ingeniero. El profesor Rafael Ramírez, auditor independiente, maestría en Administración Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. El profesor Elvis Revilla Llerena, capacitador certificado del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, magíster en Gestión y Administración de la Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y por último, los profesores Sandro Hernández, que ha laborado en COFOPRI, con su CODE, Contraloría General de la República, Parsalud y COFIDE, magíster en Ciencias Políticas con mención en Gerencia Pública de la Universidad Católica, y finalmente el docente Enrique González Tamayo, actual coordinador de evaluación de planes, programas y proyectos en CEPLAN, máster en Gestión Gubernamental por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Nada más, recordando las características y las cifras como escuela, más de 135.000 alumnos y egresados de nuestros programas, 9 exministros de Estado como estudiantes, y en el actual gabinete 2 profesores visitantes de la escuela, 2 ediciones de la maestría en Administración de Negocios, MBA, 64 ediciones de la maestría en Gerencia Pública, 208 ediciones del programa de especialización en contrataciones del Estado y 134 ediciones de maestrías. Muy bien, entonces estamos llegando ya al final de nuestro webinar y para cerrar, nada más les recordamos que estamos compartiendo por el chat el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solamente el día de hoy. Y les recordamos que en la constancia saldrán los nombres y apellidos ingresados que pues ustedes pusieron al inscribirse y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días útiles posteriores a este evento. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo también el enlace en el chat. Muy bien. Para más información del programa, también la tendrán en el chat que tienen en su pantalla. Entonces, cerrando ya con nuestro webinar, estimado profesor Edgar Delgado Ortega, lo invito a dar sus palabras finales para cerrar el evento. Muy bien, agradecerles en realidad por su tiempo, por las preguntas también, han estado muy interesantes vuestros aportes. Y sé que si llevan estos cursos, porque ese es un poco el objetivo que los gestores públicos y también los que no están en gestor público y quieren ingresar a la gestión pública, puedan tener en realidad esta perspectiva holística que les vamos a dar en cada uno de los cursos y podamos no solamente desempeñarnos bien en la posición en la que estamos, sino también podamos contribuir con el desarrollo económico y social del país. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en los cursos del programa de especialización. Muchas gracias a todos. Gracias, profesor. De esta manera damos por concluido nuestro webinar Gestión por Resultados, una oportunidad para generar valor público. Agradecemos la participación de nuestro docente Edgar Delgado Ortega y a todos ustedes, estimados asistentes que nos han seguido conectados por el Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas noches.